Ok, muchachos, el día de ahora vamos a estudiar un problema con referente al efecto Doppler. Me dice lo siguiente: si el barco de la figura cuenta con un sonar reflector, como en el ejemplo de las magnitudes básicas de ondas periódicas, emitiendo una señal ultrasónica de 25 kHz, pero en esta ocasión el barco no se encuentra en reposo, sino se encuentra en movimiento con una velocidad constante de 30.6 km sobre horas. Si la velocidad de la onda por el agua viaja a 1435 metros sobre segundos, inciso A, ¿qué velocidad viajarán los peces si el sonar detecta ecos de 25.114 Hz? B, los peces se alejan o se acercan al barco. E inciso C, tomando en cuenta el alcance del problema anterior de 1483.86 metros, ¿cuánto tiempo le tomará al barco alcanzar a los peces en minutos? Entonces, aquí vamos a estar rescatando los datos, donde me dice que la frecuencia del emisor va a ser igual a 25 kilohertz, que esto es igual a 25.000 hertz. También me está diciendo que la velocidad del barco, en este caso la velocidad del emisor, es igual a 30.6 kilómetros sobre horas, que esto es igual a 8.5 metros sobre segundos. También me está diciendo la velocidad de la onda que viaja por el agua, que esto es igual a 1435 metros sobre segundos. Y me dice qué velocidad viajarán los peces, la velocidad del receptor, es lo que me está pidiendo el inciso A. Es si el sonar detecta ecos, entonces va a tener una frecuencia el receptor, en este caso de 25.114 Hz. También me está pidiendo que encuentre si los peces se alejan o se acercan, y pues también vamos a encontrar lo que es el alcance. Entonces vamos a recordar un poquito la fórmula del efecto Doppler, que me dice que la frecuencia receptora va a ser igual a la frecuencia emisora por, en este caso, lo que es la velocidad de la onda más menos la velocidad del receptor entre la velocidad de la onda más menos la velocidad del emisor. Entonces, el problema me está pidiendo este valor de aquí y me está indicando si si los peces, perdón, se alejan o se acercan. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que aquí tenemos el banco de peces. Entonces veo que el barco está dirigiendo hacia donde se encuentran los peces. Quiere decir que se está acercando. Entonces quiere decir que de esta ecuación yo voy a utilizar aquí abajo en la velocidad del emisor el signo menos, porque recordemos que el signo menos me representa cuando el emisor se está acercando a los receptores, que en este caso son los peces. Entonces vamos a despejar este valor. Primero vamos a tener que la frecuencia receptora entre lo que es la frecuencia emisora va a multiplicar a lo que es la velocidad de la onda menos, aquí sería menos, la velocidad del emisor, ¿vale? Y como aquí la velocidad de la onda en la parte de arriba está sumando, pasaría restando. Y esto va a ser igual a la velocidad que va a tener el receptor. Sustituyendo los valores, tenemos que la frecuencia receptora es de 25.114 Hz entre
lo que es 25.000 Hz. Esto se va a multiplicar por lo que es la velocidad de la onda, que es a 1435 metros sobre segundo, menos lo que es la velocidad del emisor, que en este caso son 8.5 metros sobre segundo. Y esto le voy a restar lo que es los 1435 metros sobre segundos. Y esto pues me va a dar igual a lo que es la velocidad que va a llevar el receptor. Aquí me está diciendo que la velocidad que va a llevar el receptor pues va a ser igual a 1.9 metros sobre segundo, que redondeado pues lo podemos manejar como 2 metros sobre segundos. Entonces aquí me estoy dando cuenta que el resultado me está dando de manera negativa. Es negativo. Entonces eso significa que cuando acá la velocidad del receptor lo estemos manejando de manera negativa, quiere decir que los peces en este caso se están alejando. Se alejan. Entonces, si aquí me hubiera dado positivo, entonces quiere decir que los peces se acercan al barco. Pero aquí en este caso se alejan. Entonces, para poder responder el inciso B. Entonces, aquí me dice que tomando en cuenta el alcance horizontal del problema anterior, entonces eso significa que estos peces, si tomamos un sistema de coordenadas con respecto al barco, nos podemos dar cuenta que en este caso los peces pues van a tener una posición inicial que equivale a este valor, ¿vale? Si le llamamos 1 a los peces, y el barco pues va a tener una posición inicial igual a 0, si es que lo contemplamos en el origen. Entonces, presentan velocidades. Entonces tenemos la velocidad que lleva el barco, tenemos la velocidad que lleva los peces. Eso significa que el barco va a pasar un determinado tiempo para alcanzar a los peces, independientemente si los peces pues viajan hacia la misma dirección que el barco. Entonces, como esta velocidad es mayor, va a alcanzar a estos peces. Entonces, aquí en el tema de movimientos rectilíneos uniformes, trabajamos con una ecuación general. Entonces, esa ecuación general me dice que la posición final es igual a la posición inicial más lo que es la velocidad por el tiempo. Pero resulta que cuando el barco alcance a los peces, esta posición final para uno y para el otro va a ser la misma. Eso significa que la posición final de uno va a ser igual a la posición final de 2. Entonces, sustituyendo esta ecuación que tenemos aquí con la igualación en las posiciones finales donde se van a encontrar ambos cuerpos, me va a quedar que la posición inicial 1 más la velocidad 1 por el tiempo va a ser igual a la posición inicial 2 más la velocidad 2 por el tiempo. Entonces, como en el inciso C nos piden calcular el tiempo, entonces vamos y tengo yo dos tiempos en la ecuación, pues yo voy a tener que acomodar la ecuación de tal manera que me quede un solo tiempo. Para eso yo voy a pasar el tiempo, bueno, la velocidad 1 por el tiempo, como está sumando, lo pasaría para acá restando. Entonces me quedaría que la posición inicial 1 es igual a la posición inicial 2 más la velocidad 2 por el tiempo menos lo que es la velocidad 1 por el tiempo. Entonces, el tiempo que vayan a tardar los peces en llegar a su posición final, pues va a ser el mismo tiempo que le va a alcanzar al barco para poder llegar a esa última posición final. Entonces, factorizando por términos semejantes, me queda que la posición inicial 1 es igual a la posición inicial 2, que aquí me va a quedar más lo que es el tiempo por lo que es la velocidad 2 menos lo que es la velocidad número 1. Entonces, aquí tenemos que la velocidad inicial 2 está sumando, pasaría restando velocidad inicial 1 menos velocidad inicial 2
y como la velocidad 2 menos la velocidad 1 está multiplicando el tiempo, pasarían dividiendo. Velocidad 2 menos velocidad 1 pues va a ser igual al tiempo que andamos buscando. Vamos a sustituir lo que son los valores. Sabemos que la posición inicial 1 es 1483.86 metros menos la posición inicial 2 que es 0 metros. Esto lo voy a dividir entre la velocidad 2, que en este caso es la velocidad del barco, que es 8.5 metros sobre segundo, por la velocidad 1, que en este caso son el de los peces. Con esto obtenemos lo que es el tiempo. Entonces, tiempo es igual a 228.28 segundos, que en minutos es igual a 3.8 minutos. Ya con esto tenemos el inciso C. Acá tenemos el inciso B y el inciso A. Con esto terminamos un ejercicio del efecto Doppler.